Este es un saludo por parte obviamente, del administrador del canal de Angelus Novus. Vamos a tratar un tema un tanto cuanto teológico, podríamos decir, en su momento, pero que en realidad podría no ser al final de algo teológico, sino realmente una emergencia del comportamiento de los sistemas complejos. Yo sé que los de aquí tal vez no sepan mucho de matemáticas ni de física. Solo en este sentido se quiere hacer ver cómo por parte del cristianismo, que no tiene tendencias deterministas, en realidad en la naturaleza se puede apreciar cómo esto es real y reproduce comportamientos no deterministas, que en las matemáticas son comportamientos probabilísticos, y en la física se ve no solo en la mecánica cuántica, sí va a verse algo de mecánica cuántica, sino también en la biofísica, en el sentido de la neurodinámica, y no lo pude poner lamentablemente aquí, pero sí está en la bibliografía que estoy consultando, y también está en la de termodinámica, la física estadística, y todo ello, en última instancia, nos dice cómo algo como los comportamientos sin restricciones se dan en la naturaleza. Comportamientos no restrictivos es aquello que decimos que tienen grados de libertad, y aquello que se mueve y tiene grados de libertad para el sentido de la física y mecánica clásica significa que es libre. Estamos viendo movimientos libres, movimientos sin restricción, sin control. Y en este sentido, para el caso de la conciencia, de la neurodinámica, de libre albedrío. Provecho y gracias por ver. Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bien, aquí se está hablando de que hay una polarización. Esto de polarización es un fenómeno netamente determinista. Por ejemplo, si nosotros vamos a un libro de electrodinámica clásica de Alex Ayer, todo es clásico, vemos cómo hay un dipolo. Se conforma un dipolo eléctrico por causa de la polaridad. De lo que, por ejemplo, el libro de Hedge nos habla de que hay un campo eléctrico por causa de esta polaridad. Vemos una corriente eléctrica que es expuesta como el tensor de no es tensor de corriente, perdón, como la cuatrocorriente. Bueno, aquí es una tricorriente, una densidad de corriente eléctrica por un campo eléctrico. El campo eléctrico en este sentido es el que está provocado por causa de la química alrededor de nuestra bacteria, y obviamente pone en funcionamiento que haya una corriente eléctrica propia dentro del neutrófilo. Y en este sentido se habla de una energía libre. Bueno, se va a hablar de una energía libre que a continuación sigo exponiendo. De la bacteria. La bacteria movida por energía térmica Esto así dicho, en cuanto a esta energía térmica, se está hablando de lo que es el potencial libre de Helmholtz al principio, que así era de Gibbs al final, pero es la energía libre. Esta energía libre es un potencial termodinámico, que es, aquí esta F es el potencial libre de Helmholtz. Esto que vemos aquí ya describe nuestra energía libre, que es propia a la entropía. Con esto así dicho, considerando a la bacteria junto con el neutrófilo como un espacio cerrado entre ellos, un sistema cerrado, podemos tratar aquí justamente a la entropía, porque vamos a tratar también con respecto al calor, pero todo este fenómeno se da a temperatura constante. Lo que ha de importar es la entropía.
donde tenemos aquí a esta definición de la entropía, tal que este logaritmo natural de omega es un número de microestados. El número de microestados puede ser muy grande, de tal manera que vamos a necesitar, y por eso tuve que recurrir a la representación de Helmholtz, de lo que se está tratando, en cuanto a probabilidades, debido a la combinatoria, el cálculo combinatorio que puede haber alrededor, en tratar una probabilidad. Esta probabilidad se da con base a esta distribución omega de esta manera. De tal forma que si seguimos con nuestros cálculos, va a haber una partición de todos los estados que estamos tratando en cuanto a ello, tal que nos habrá de tratar cómo es la energía que estábamos diciendo. Y al final, déjame ver porque se supone que tiene que ir un poquito más abajo. Vamos a tratar cómo se ve ahora nuestra función libre de Helmholtz. Se ve así estas cuestiones, estos potenciales de energía térmica, tal que pues ya definimos a nuestra entropía, ¿no? Que estamos aquí tratando. Esto es para gas ideal, pero vamos a ver que esto va más allá del gas ideal. Esto va para sistemas vivos. Y en el sentido propiamente dicho, podemos ver, por ejemplo, a la literatura en cuanto a la física de la biología, o bien a la biofísica, que lo vamos a ver en cuanto justamente al potencial libre de Helmholtz. Justo en este momento. Y aquí, como dijimos, lo dice propiamente porque se ve como sistema abierto. ¿Qué ocurre, no? Decimos que estamos en contacto térmico con el sistema B. ¿Cuál sería el sistema B de lo que estuvimos viendo en el video? Nuestra bacteria y nuestro neutrófilo. En este sentido se encuentran en equilibrio térmico, valga, tienen el mismo equilibrio térmico. Y aquí el sistema B, nuestro neutrófilo con nuestra bacteria, pues comienza a verse cómo se encuentra una forma de libertad, vamos a decirlo así. ¿A qué nos referimos con libertad en la física? La no restricción. Cuando no hay restricción, podemos ver una forma de movimiento sin que algo le controle, valga, no hay control. En ausencia de control, tratamos sobre libertad. En tal sentido, como no hay control, podríamos tratar a ello como si fuera una especie de aleatoriedad. Bien, o sea, un caminar, un volar hacia donde nada me está restringiendo. Por lo que sigamos viendo qué es lo que dice el video. La bacteria, movida por energía térmica, se desplaza aleatoriamente, de manera que parece que evite a su predador. Esto es porque no tiene restricción al respecto. El neutrófilo sí está restringido con base a la polaridad. Finalmente, el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Y en este sentido ya hemos dicho cómo está este comportamiento de dos partículas, vamos a decirlo así, que se encuentran en este momento independientes entre sí, pero que interactúan. Hay interacción al respecto. En que, por ejemplo, vamos a ver cómo se comporta un sistema de entes, vamos a llamarle ahorita en este momento entes biológicos individuales entre sí, que van a tener un comportamiento de independencia probabilística, que eso significa estar al azar, tal que lo vamos a ver corriendo ahorita para el momento para 8 entes. Vemos cómo en este sentido máximo 1.95, o sea 2, pueden brillar simultáneamente y pues como otros, pues brilla uno, brilla otro, no brilla nadie a lo largo del tiempo. Esto para 8 agentes. Pero para un determinado tiempo, para 1500, observaremos cómo viene el siguiente comportamiento colectivo.
Obsérvese cómo de repente comienzan simultáneamente a brillar y dejar de brillar. Hay un comportamiento colectivo de acoplamiento o bien sincronización. Aquí se puede observar mejor. Podría menospreciarse lo que se ve en un programa computacional a menos de que veamos cómo se ve en realidad en la naturaleza. En lugares como Tailandia, Malasia o Borneo hay un hermoso comportamiento cooperativo que ocurre entre las luciérnagas macho. Se puede ver cada noche a lo largo de los bancos de los ríos. Los árboles manglares están llenos de luciérnagas comunicándose con luces, específicamente las luciérnagas macho, que se iluminan perfectamente al mismo tiempo. Y ahí ya hablamos de para sincronización enviar un mensaje. o bien sincronía. Es algo que puede observarse en la naturaleza. Y en este sentido, Richard Solé, que también tiene por ahí un canal de laboratorio de sistemas complejos, para el caso de la biología matemática, en uno de sus libros escribe al respecto. Habla del comportamiento de elementos aislados. Aquí, hormigas o neuronas, que esto es lo interesante, que no comparten información, valga que aparentemente, por hablar de entropía, podríamos decir que tiende a un desorden. Nota, el caos no es desorden, pero ahorita no vamos a tratar de eso. Tiene que ver con respecto a sistemas complejos. Y aquí hablamos de propiedades computacionales observadas, por eso me referí al respecto. Tal que, como dijimos, según con base a lo que estemos tratando, podríamos tratar cómo se ven los elementos diferentes entre sí y pueden irse agrupando. En el tráfico, diríamos, se van encajonando, vamos a la hora de manejar aislándonos. Vemos cómo se ven las poblaciones, cómo se distribuyen esas poblaciones. Y hay un comportamiento probabilista, un error, pero el comportamiento probabilista no es para que se disipe, vamos a decirlo así, se pierda, mejor dicho, lo que se va comunicando, sino se llega a la entropía. Tenemos comportamientos críticos, estados críticos. Eso es en la naturaleza. Vemos comportamientos críticos y probabilísticos. Cuando hablamos de esto, vamos hablando de fluctuaciones. Estas fluctuaciones obedecen a ciertas ecuaciones diferenciales que son propias para las redes neuronales. Aquí vemos, por ejemplo, aquí se trata de redes neuronales artificiales por el momento, cómo podemos tratar acerca de nuestras funciones de activación, de la función umbral que da la activación con base a un peso que es esta WJI y propiamente esta función sináptica que es nuestra XY, que podríamos decir, bueno, pero esto es artificial, pero debe tomarse en cuenta que lo artificial se basa en algo natural, en que nuestro peso sináptico, aquí es el XY, va a ser nuestro estado. Este estado, que lo dice Solé, es nuestro SI para la literatura de Solé. Y se va comenzando a ver justamente esta función. Esta función F va a ser phi para Solé. La W y J de aquí va a ser nuestro JI. De este lado, en que, déjame ver, por aquí anda el valor de JI, son interacciones. Pero aquí estamos tratando de interacciones a posterior de el estado activo o desactivado, y por eso aquí habla de actividad, de la neurona contado con anterioridad en tiempo. Tal que podemos tratar a esta función de esta manera, conforme se van activando, conforme en este sentido podríamos tener una ola sináptica. Y en ese sentido vemos cómo se está activando conforme a cierto peso sináptico, la fuerza del peso sináptico, aquí es el peso sináptico como tal, y se van activando, desactivando, conforme tenemos también esta, debería ser de acoplamiento, esta constante de acoplamiento. Y vemos cómo se va dando, de tal forma que podemos tener esos comportamientos. Aquí, al final, va a ser una función de tangente hiperbólica para ello. Yo sé que esto es algo muy matemático,
Pero al final, ¿qué es lo que va a significar? En que basados, por ejemplo, en esto que nos aporta Arvinash, en cuanto a cómo podemos ver a cada ente de la naturaleza, a cada bacteria que está huyendo de un eutrófilo, ¿cómo podemos ver estas interacciones como una forma de sincronización colectiva, en especial con base a lo que nos va diciendo este Sole, de todas las neuronas que pueden reproducirse, por ejemplo, por medios computacionales, y en este sentido está abierto a los sistemas complejos? Cuidado, no son las ciencias de datos, aquí es un error. Las ciencias de datos es un derivado de los sistemas complejos y debe verse como tal en el sentido científico, de lo que finalmente, conforme a esta sincronización, tenemos cómo se va dando la naturaleza, de tal forma que en esta forma de sincronización entre las neuronas podríamos ver cómo hay emergencia de los sistemas complejos, cómo emerge tal cosa como el libre albedrío. Alguien diría, pero es totalmente determinado. No, ojo, estamos tratando con cosas que la propia naturaleza nos va gritando. Es probabilístico, no lo puedes determinar. Todas las ecuaciones que podamos tener a lo máximo, que podemos incluso reproducir, nos reproduce un cierto caos como un azar restringido. Valga, sí, hay una restricción, pero hay un caos. En este sentido, esto significa la tangente hiperbólica. Es algo que se llama como vuelo de Leví. Valga, es lo máximo que podemos determinar, pero lo demás habrá de ser aleatorio, habrá de ser probabilístico, habrá de ser no determinista. Y a eso, en la ciencia, en especial de las matemáticas, nos referimos con no determinismo. Nota, lo que no es determinista es probabilístico, en que desde la mecánica cuántica vamos a tratar de cosas espontáneas. Por ejemplo, aquí hablamos para el dipolo de lo que estuvimos tratando, de la polarización en el caso de la bacteria que estaba huyendo. Estamos tratando de una emisión espontánea, valga, de que hay espontaneidad, hay totalmente impredictibilidad por parte de la naturaleza desde el principio, desde que vamos al dipolo. Y cómo con base a estos dipolos podemos tratar de tasas de probabilidad en que vamos a ver que hay emisiones espontáneas. Hay cosas completamente indeterminadas, completamente no deterministas. Y vamos a ver, por ejemplo, tiempos de decaimiento, tiempos de emisión, tiempos totalmente no deterministas, totalmente probables. De hablar con base a la filosofía aristotélica de potencialidades, no de factualidades. Y esto es del tiempo que habremos de pensar en el cual se desarrollan los procesos de la mecánica cuántica. En que, por ejemplo, en nuestra apreciación espaciotemporal, vamos a decirlo de esa manera, perdón el atropello para aquellos que no vean tanto sentido a esta física, que es relativista, ver cómo de la tetradimensionalidad, o sea, aquí es tiempo, aquí es espacio y aquí es tiempo, cómo esto que parece que es pasado, presente y futuro, que siempre avanza de manera lineal, conforme a esta física determinista, puede ir cambiando con base a esta apreciación que nos va dando Arvinash sobre cómo el pasado, presente y el futuro va siendo totalmente distinto. Tenemos que tener una apreciación diferente del tiempo. En esta apreciación diferente del tiempo viene ya la apreciación, esto ya no más es ciencia, esto es física y matemáticas con biología, que habrá de darse una forma de síntesis conforme a sistemas complejos, digamos, a una apreciación de acerca de cómo pensamos acerca de un Dios, de algo teísta.